pero realmente después de revisar encuentro que los temas básicos, lo fundamental sigue siendo lo más importante. Un diagnóstico oportuno, un tratamiento rápido y sin miedo y una transfusión oportuna. Vamos a hablar al final de pronto sobre un aditamento que me parece importante que ustedes conozcan, que es el traje antichoque, porque lo está distribuyendo el Ministerio de Salud y Protección Social en muchos municipios del país. Entonces me parece importante que aprendamos a manejarlo, a usarlo y que conozcan de pronto en internet pues dónde pueden ubicar más información sobre él. Cerrando el año pasado, el 2015, entonces llega la hora de hacer los balances acerca de los objetivos de desarrollo del milenio, que se cumplieron o no. En mortalidad materna, ustedes recuerdan que el objetivo era reducir en 3/4 partes la razón de mortalidad, y para Colombia el objetivo de desarrollo del milenio era tener menos de 45 muertes por 100.000 nacidos vivos. Como ustedes pueden observar en la gráfica, realmente hubo un progreso muy importante en la reducción de la mortalidad materna en el mundo, a pesar de que no logramos cumplir objetivo de desarrollo del milenio. La razón de mortalidad en el mundo pasó de 380 muertes por 100.000 anuales a 210 muertes maternas. Para América Latina, la razón de mortalidad pasó de 130 a 77 muertes por 100.000. Esto significa que realmente hubo un progreso muy importante, es una reducción del 45% en la razón de mortalidad, y prácticamente todas las regiones del mundo mostraron progresos que fueron superiores a un 37%. ¿Qué pasó en Colombia? También tuvimos algún progreso. La razón de mortalidad pasó era 109 por 100.000 más o menos en 1990, y la cifra que informa la Fundación Así Vamos en Salud para el año 2013 es de 59 por 100.000. Entonces tuvimos progreso, pero el descenso fue aproximadamente de un 2%, no fue lo suficiente alto el progreso anual para poder cumplir el objetivo de desarrollo del milenio. A pesar de este progreso en la disminución del número de muertes, como vamos a ver, la hemorragia continúa siendo la primera causa. Ya se han definido los objetivos de desarrollo sostenible para los próximos 15 años y se han definido entonces nuevas metas de reducción de la mortalidad materna. Esperamos en el mundo tener 90 muertes por 100.000 para el año 2025, y el objetivo de desarrollo sostenible, la meta en mortalidad materna, es tener 70 muertes por 100.000 para el año 2030. Sin embargo, entonces, a pesar de este panorama que uno puede decir, bueno, es esperanzador, estamos demostrando que sí se puede, hay que redoblar los esfuerzos. La hemorragia sigue siendo la primera causa, y el 73% de las muertes que siguen siendo por causas directas, es decir, exclusivamente relacionadas con el embarazo, el 27% se deben a hemorragia obstétrica y a hemorragia posparto casi un 20%. En segundo lugar tenemos los trastornos hipertensivos y un 10.7% van a ser las sepsis. ¿Entienden ustedes por qué el tema del tratamiento y el manejo de la paciente con hemorragia posparto pues tiene que seguir siendo reiterativo, tiene que ser un tema obligado en este tipo de seminarios? Vamos a hablar un poco de las definiciones. Aproximadamente la mitad de las mujeres que tienen un parto vaginal pierden 500 mililitros o más, y aquellas que son sometidas a una cesárea van a perder normalmente alrededor de 1.000 mililitros. Esto ha llevado a que la definición de hemorragia posparto haya sido estandarizada alrededor de los 500 mililitros. Entonces, se define como hemorragia posparto aquel sangrado que excede los 500 mililitros, y como hemorragia posparto severa o grave, el sangrado que va a exceder los 1.000 mililitros. Sin embargo, algunas organizaciones hacen una distinción en esta hemorragia posparto grave y
hablan de una hemorragia posparto moderada en la que está entre 1000 y 2000 y una hemorragia posparto grave con la que es mayor de 2000. Pero en términos generales, el consenso a nivel mundial es que debemos activar nuestro sistema de respuesta o activar nuestro protocolo para la atención de la paciente con hemorragia cuando estemos sospechando que la paciente ha perdido más de 1000 mililitros. Sin embargo, hay pacientes que por su condición física, por un estado de anemia previo, pudieran presentar signos de inestabilidad hemodinámica con pérdidas inferiores. Entonces yo también puedo definir la hemorragia posparto como aquel sangrado que ocasiona inestabilidad hemodinámica en la paciente, aunque la pérdida sea inferior a los 1000 mililitros. Esto es importante porque usualmente cuando vemos los reportes de morbilidad materna grave en las fichas del CIVIGILA, es frecuente que nos reporten como hemorragias posparto secundarias, hemorragias que realmente se han producido en las primeras 24 horas. Entonces, hablamos de hemorragia posparto primaria, aquella que se presenta desde el momento del alumbramiento hasta las primeras 24 horas posparto. Y hemorragia posparto secundaria, la que ocurre después de las 24 horas hasta las 12 semanas del puerperio. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que la mayoría de las muertes que se presentan en el mundo son debidas a hemorragia posparto primaria y el perfil de causas es diferente. Nos vamos a referir en el día de hoy exclusivamente al tratamiento de la hemorragia posparto primaria. Todos los informes que analizan la mortalidad materna en el mundo encuentran que generalmente las mujeres que fallecen en los servicios de salud debido a hemorragia presentaron un cuidado subestándar, es decir, un cuidado no adaptado a la mejor evidencia. Este es el reporte del Reino Unido de las muertes maternas y la morbilidad ocurridas en el trienio del 2009 al 2012 y fue publicado en el año 2014. En el capítulo de la mortalidad por hemorragia, entonces ellos dicen los 3 principales factores identificados es que tenemos un reconocimiento muy tardío de la gravedad de la situación, hay demora para iniciar la transfusión porque nos quedamos esperando un resultado de hemoglobina y hay demora para la realización de una histerectomía ante la persistencia del sangrado. Entonces, miren que es un llamado de atención fundamentalmente en términos del tiempo. Y es que resulta que lo que menos tiene una paciente que empieza a presentar una hemorragia o un sangrado anormal posparto es tiempo. ¿Dónde debemos actuar? Pues obviamente lo mejor es prevenir. Si yo digo que aproximadamente el 50% de las pacientes van a tener una pérdida alrededor de 500, pues lo ideal sería lograr evitar que esas pacientes progresen en el tiempo a tener niveles de sangrado superiores. Vamos a tener un 10% más o menos de pacientes que van a tener un sangrado entre 1000 y 1500. Ahí estaríamos hablando del tratamiento porque dijimos que por encima de 1000 yo tengo que activar mi respuesta o mi protocolo de tratamiento de la paciente. Y para las pacientes que tienen sangrados superiores a 2000, estaríamos hablando que casi estamos haciendo una misión de rescate para evitar que esta paciente llegue a la zona de la muerte, donde rápidamente, calculamos que en un periodo más o menos de 1 hora, lo que se ha llamado la hora dorada, la paciente agota sus probabilidades de sobrevida. Y si tenemos en cuenta el flujo sanguíneo uterino al final del embarazo, en el cual la paciente teóricamente puede perder entre 8 y 10 mililitros por kilo por minuto, entendemos por qué una paciente que está dentro del rango de normalidad rápidamente, si no hacemos un diagnóstico e iniciamos un tratamiento oportuno, cae en la zona de la muerte. Entonces tenemos que hablar de prevención. Desafortunadamente, a pesar de que identificamos intervenciones tan importantes como el manejo activo del alumbramiento, una intervención barata y altamente efectiva, muchas pacientes que son atendidas todavía en instituciones de salud
no reciben los beneficios del manejo activo del tercer periodo. Nos referimos específicamente a la administración de un útero tónico para prevenir la hemorragia. La evidencia es más que suficiente y es evidencia que se ha venido reevaluando. Hay una revisión sistemática del año 2000, hay revisión sistemática del año 2011 y hay una revisión del 2015 y los resultados son iguales. El manejo activo del tercer periodo del parto produce o logra una reducción de un 66% del riesgo de hemorragia mayor de 1000. Y el medicamento de elección es la oxitocina. Entonces, como les digo, es una revisión del año pasado que confirma fundamentalmente lo que ya sabíamos. Esta revisión es del año 2013 y buscaba evaluar si había otros medicamentos mejores que la oxitocina, medicamentos que pudieran ser utilizados en sitios de difícil acceso, donde utilizar una vía parenteral puede ser un riesgo muy alto para la paciente, en muchos sitios de África y en muchos sitios de Colombia, donde las pacientes no tienen acceso a un parto seguro, a un parto limpio. Entonces, se han hecho estudios comparando la oxitocina con placebo. En este caso, son 20 ensayos clínicos con más de 10.000 pacientes, en los cuales se comparan estas intervenciones, oxitocina versus placebo, oxitocina versus ergometrina, ergometrina versus un preparado que no tenemos nosotros en el país, que es la sintometrina, que es una mezcla de oxitocina y metergina. ¿Qué muestra esta revisión? Que la oxitocina disminuye el riesgo de hemorragia posparto mayor de 500 en un 47%. E igualmente disminuye la necesidad de uterotónico terapéutico. La oxitocina es superior a los alcaloides del ergot y tiene la ventaja de que presenta menos efectos secundarios. Y la frase que está en la casillita verde es bien importante. Hubo mucha discusión en qué momento deberíamos administrar la oxitocina. Si con la salida del hombro, si con la salida del bebé. Estos estudios muestran que realmente no hay ninguna diferencia en la prevención de la hemorragia posparto si yo administro la oxitocina después de la salida del hombro anterior o incluso después de la salida de la placenta. Esto es muy importante porque puede ocurrir que a ustedes lo llamen en el posparto inmediato, la señora ya ha alumbrado. Entonces, aún en ese momento, a pesar de que haya salido la placenta, es importante la administración de la oxitocina para la prevención de la hemorragia. ¿Cuál es la vía ideal? Entonces, tenemos un inicio de acción casi que inmediato por vía venosa. Por vía muscular tenemos un inicio de acción entre 2 y 3 minutos. Pero lo más importante tal vez es que la administración rápida de oxitocina por vía venosa causa un descenso muy profundo, hasta de 30 mililitros en la presión arterial sistólica. Esta recuperación, como ustedes ven en la gráfica, es muy lenta. Entonces cae 30 milímetros, pero se va a demorar mucho tiempo, en segundos, para lograr las cifras previas. Es por ello que la recomendación en la guía del Ministerio de Salud y Protección Social queda que debe ser muscular y si la vamos a administrar vía venosa, se debe administrar de manera lenta. ¿Qué otros medicamentos vamos o existen como alternativas en prevención? Entonces está este análogo sintético de la oxitocina, que es la carbetocina, el cual fue evaluado en una revisión donde se evaluaron 6 estudios, donde se comparó la oxitocina con carbetocina, 4 de ellos poscesárea y 2 posparto vaginal. ¿Cuál es el resultado importante? El que está en la mitad, en el verde chillón. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre la oxitocina y la carbetocina para disminuir el riesgo de hemorragia posparto mayor de 500 o mayor de 1000, ni después de parto vaginal ni después de cesárea. ¿Eso qué quiere decir? Que la oxitocina pues sigue siendo el medicamento de elección, dados los costos que representa una ampolla de oxitocina versus una de carbetocina, que
es sustancialmente superior el costo. ¿En qué hubo diferencias? Y es la razón donde de pronto hay confusión y a veces en algunas instituciones o algunos profesionales se ven inclinados a hacer la prevención con la carbetocina. Hubo diferencias estadísticamente significativas a favor de la carbetocina en la necesidad de uterotónicos adicionales o en la necesidad de hacer masaje de pronto para favorecer la contracción uterina. Sin embargo, insisto, en los dos resultados, digamos, fuertes o importantes, la hemorragia mayor de 500 o mayor de 1000, no hubo diferencias. El otro medicamento importante que se ha estudiado muchísimo, miren, no les había mostrado ninguna revisión con un número tan alto de mujeres. Los estudios de misoprostol son ya 72, esta revisión es del año 2012 y logra reunir evidencia de la atención de 52.600 mujeres. ¿Por qué tantos estudios con misoprostol? Pues porque es un medicamento que prometía ser salvador en esas instituciones o en esos sitios alejados. Es un medicamento que es estable a temperatura ambiente. Es un medicamento de muy fácil aplicación. Tengo todas las vías, oral, sublingual, vaginal, rectal para administrarlo. Entonces, en esos sitios donde yo tengo dificultades, se esperaba que el misoprostol pudiera ser una muy buena alternativa. Desafortunadamente, cuando comparan misoprostol con los uterotónicos convencionales, ¿qué encontramos? Que cuando se usa misoprostol, bien sea vía oral o vía sublingual, el riesgo de hemorragia posparto grave está aumentado. Entonces, el misoprostol, comparado con los uterotónicos convencionales, tiene un riesgo que es alrededor del 30% superior de la hemorragia posparto grave y la necesidad de uterotónicos adicionales. Esta revisión es un poquito más reciente, año 2013, entonces siguen evaluando a ver si de pronto, por otro lado, podían demostrar que era el mejor misoprostol y evaluaron morbilidad, evaluaron mortalidad y resulta que no, que el misoprostol ni disminuye ni incrementa la morbilidad ni la mortalidad materna, pero definitivamente está asociado con unos efectos secundarios que pueden ser un poquito preocupantes, como la hipertermia maligna cuando se utiliza a dosis mayores de 600 microgramos y por lo tanto realmente en este momento la única indicación de usar misoprostol es que yo no tenga ningún uterotónico parenteral disponible para hacer prevención, ¿de acuerdo? Por ello, en la recomendación entonces de la guía del ministerio, la prevención la debemos hacer con 5 o 10 unidades de oxitocina. ¿Por qué 5? ¿Por qué 10? Porque los estudios usan dosis muy variables, de entre 3 y 5 hasta 10 unidades y no hay mucha diferencia pues entre los resultados. Entonces realmente es la presentación que ustedes tengan disponible y la vamos a utilizar por vía muscular. Sin embargo, si la mujer tiene un acceso venoso permeable funcional, se puede administrar la misma dosis vía venosa, pero diluida en 10 mililitros de cristaloide y en un tiempo que no sea inferior a 3 minutos. O sea, la debo administrar en un tiempo superior a 3 minutos, con el fin de evitar el efecto sobre la presión arterial media que ya les mostré. Para las pacientes que son sometidas a cesárea, la recomendación es exactamente la misma, 5 o 10 unidades. Inmediatamente se extraiga el bebé, pero para la paciente postcesárea se recomienda dejar una infusión de 30 unidades en 500 para pasar en 4 horas. Eso nos da una infusión de 125 miliunidades por minuto de oxitocina. Vámonos al diagnóstico y al tratamiento. Entonces, hay muchos estudios observacionales que demuestran que tener un protocolo organizado de atención de la paciente posparto disminuye la necesidad de hemocomponentes que vamos a usar,
disminuye un 60% el riesgo de que esa mujer tenga una coagulación intravascular diseminada. Y por lo tanto es muy importante entonces que cada una de las instituciones donde se atienden pacientes obstétricas tengan disponibles una guía, un protocolo, que todos sepamos qué hacer, donde cada uno de los miembros de ese equipo de trabajo, que debe ser multidisciplinario, entienda que debemos tener una atención organizada y estandarizada. Los medicamentos y equipos deben estar disponibles en una bandeja, en una caja, en un kit. Si en nuestra institución no tenemos disponibles esos implementos, el balón de Bacri, si lo tenemos en la institución, o en su defecto, la sonda de Nelaton y el preservativo para poder hacer un taponamiento, vamos a perder mucho tiempo cuando se nos presente la emergencia. Y finalmente, es necesario hacer simulacros. Si recuerdan la grafiquita que les mostré, la posibilidad de tener una hemorragia grave en una institución es relativamente baja y por lo tanto la posibilidad de que las personas que están trabajando en la institución se enfrenten a la emergencia es poca y por lo tanto los simulacros nos van a dar la oportunidad de aprender a trabajar en equipo, a comunicarnos de manera eficiente y a poder evaluar en qué tenemos que mejorar. Entonces decíamos hace rato que el consenso a nivel mundial para definir una hemorragia posparto es que la paciente tenga una hemorragia o calculemos un sangrado mayor a 1000 o en su defecto que la paciente tenga signos de choque aunque el sangrado que yo estoy visualizando pues no alcance ese límite de 1000. Entonces, ante este sangrado, la guía del ministerio dice debe activarse el protocolo que lo llamaron Código Rojo Obstétrico. El Código Rojo entonces implica la llegada de un equipo que debe conocer sus funciones. Ese equipo de Código Rojo debe ser asignado por cuadro de turnos y debe empezar la atención de la paciente. ¿Cómo calculamos el sangrado? Este es uno de los puntos críticos y que probablemente ha llevado a que tantas pacientes hayan fallecido de hemorragia posparto. ¿Por qué? Generalmente cuando el sangrado es muy poquito, muy bajito, 100, 200 centímetros, tendemos a sobreestimarlo. Y cuando el sangrado es abundante, tendemos a subestimarlo. Se calcula que generalmente hacemos una subestimación de las pérdidas hasta un 50%. Por eso quise traerles esta gráfica, y está la revisión, está la referencia, perdón, donde nos da una idea y solamente quiero insistir en los cajoncitos B y F. Miren el cajoncito B, es una toalla, las que llamamos maternas, y si está empapada completamente, estamos hablando de 300 centímetros cúbicos. Es decir, que si yo tengo una paciente con un pañal, de los que suelen usar nuestras pacientes, y está completamente empapado, podemos estar hablando fácilmente de 400 o 500 mililitros. Y muchas veces uno pues ve el pañal empapado, pero realmente no hace la asociación de que puede tener una pérdida tan significativa ahí. Y en el cajoncito F, si yo tengo una mancha de sangre en la sábana, en la cama donde está la paciente, alrededor de 1 metro, entonces puedo pensar que esa señora ya tiene una pérdida alrededor de los 1000 mililitros. Entonces, visualmente a veces puede ser difícil. Si esta señora ya perdió 500 o 600 mililitros alrededor del parto o la cesárea, entonces ustedes comprenden que fácilmente va a entrar en un choque. Como la estimación visual es tan difícil, entonces lo que recomendamos es siempre tratar de definir el estado de choque a partir de los parámetros clínicos. Creo que todos deben conocer esta tabla, donde recomendamos que los primeros parámetros a los que yo debo prestar atención en la vigilancia de una paciente en las 2 primeras horas posparto son el sensorio y la perfusión. Lo primero que la paciente va a alterar es su estado de conciencia, se va a poner ansiosa, no va a ser capaz de cuidar al niño, se va a quejar de que le pasa algo que no sabe qué es y va a tener cambios, su piel se va a poner pálida, fría, sudorosa.
Y las alteraciones en el pulso y la presión arterial van a ser muy tardías. Pulso y la presión arterial, la paciente lo va a alterar de manera muy tardía y por lo tanto nosotros tenemos que ser muy sensibles y entrenar de manera suficiente, adecuada y hasta el cansancio a nuestras importantes colaboradoras, que son las auxiliares de enfermería y enfermeras, a reconocer tempranamente los cambios del sensorio y los cambios en la perfusión. El grado de choque lo debe definir el peor parámetro, o sea, yo no puedo esperar a que la paciente me cumpla todos los parámetros para decir que tiene un choque leve, moderado o grave. La mayoría de las pacientes, como decíamos al principio, van a perder entre 500 y 1000 mililitros, pero esas pacientes tienen todos los mecanismos fisiológicos para tener un choque compensado y no van a tener ninguna manifestación clínica. Entonces, a partir de ese momento de contacto, donde yo evalúo a mi paciente en esos 4 parámetros, activo el código rojo y se debe entonces llamar a un equipo que debe estar previamente asignado, ojalá por cuadro de turnos. Una de las personas debe hacer el registro de todos los eventos que se van a dar en ese momento, alertar al laboratorio y activar el sistema de referencia y, muy importante, mantener informada a la familia desde el primer momento. ¿Qué vamos a hacer en esos primeros 20 minutos? Descanalizar 2 venas. Por lo menos una de ellas debe tener un catéter grueso, 14-16, que permita la infusión de cristaloides de manera rápida. Más o menos un catéter de esto me permite una infusión de líquidos de 300 mililitros por minuto, 200 mililitros el 16. Realizar el diagnóstico del estado de choque y vamos a ir reponiendo los cristaloides en bolos de 500. Yo calculo la pérdida de la paciente y tengo una meta aproximada de reposición que es 3-1. O sea, la paciente obstétrica, a pesar de que hace un incremento tan importante del volumen, en el momento que presenta un choque hemorrágico, la reposición debe ser 3-1. Cada 5 minutos que administremos esos bolos de 500, vamos a ir reevaluando el estado de la paciente y, de acuerdo a su respuesta, vamos a definir si necesitamos continuar con esa tasa de infusión de líquidos o ya podemos pasar a un estado de sostenimiento, evacuar la vejiga y medir la eliminación de manera permanente. Tenemos que tener unas metas. ¿Cuáles son nuestras metas? Paciente consciente, una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio y una eliminación urinaria superior a 0.5 centímetros por kilo hora. Siempre evaluar el sistema cardiorrespiratorio por el riesgo que tenemos potencial de inundar la paciente, hacer un hémago de pulmón, administrar oxígeno suplementario y, muy importante para prevenir la coagulación intravascular diseminada y evitar que la paciente entre en la tríada de la muerte, es mantener la paciente caliente. No importa que estemos en el sitio más caliente de este país, la paciente se debe cubrir con mantas, la vamos a mantener en posición supina. Realmente cambiar la paciente a una posición de Trendelenburg no mejora el gasto. Y nuestra meta debe ser tener una saturación superior al 95%. En esos primeros 20 minutos, entonces tenemos que hacer el diagnóstico. Recuerden la mnemotecnia de las 4 T's, eso sigue siendo válido. Las pacientes pueden ser muy de malas, tener 2 o 3 causas, entonces aunque yo tenga una atonía, si rápidamente con el manejo, a pesar de que el útero se contrae, la paciente sigue sangrando, tengo que descartar otras causas. Y con la causa ya en la mente, con la causa ya conocida, iniciar el tratamiento de la causa específica. Rápidamente yo debo empezar la administración de hemocomponentes y aquí está subrayado o lo subrayo, guiado por la clínica, o sea, no debo esperar el resultado de ningún examen de laboratorio. Toda la administración de los hemocomponentes va a estar guiado por la clínica. En caso de choque grave, debemos administrar de inmediato glóbulos oro negativo. ¿Por qué este hemocomponente? Porque es el que yo tengo disponible ya. El tono es responsable, o la atonía es responsable mejor del 70% de las hemorragias posparto, pero no se me pueden olvidar otras causas de sangrado que implican que yo debo hacer una revisión adecuada del canal vaginal para descartar desgarros, bien sea en el cervix, en la vagina, y una revisión uterina para hacer el descarte de la retención de tejidos.
Entonces, resumiendo, si la causa es una atonía, pues vamos a administrar, ya esto es tratamiento, 5 unidades de oxitocina venosa y luego vamos a iniciar una infusión de 30 unidades diluidas en 500 mililitros de cristaloides para pasar en 4 horas. Esa infusión se puede aumentar un poco. Si tengo disponible ergometrina y la paciente no tiene ninguna contraindicación, este debe ser el medicamento complementario adicional. Recordar que tiene pues un inicio de acción más lento, pero tiene una vida media más larga y me puede servir para prolongar la contracción uterina en el tiempo. Por lo tanto, puede continuarse 0.2 miligramos cada 4 a 6 horas. Y hacer una medida que es el masaje uterino externo o la compresión uterina bimanual. Esta revisión es 2014. Evaluó las distintas alternativas para el tratamiento de la hemorragia posparto primaria. Entonces, se hizo una búsqueda para evaluar la efectividad y la seguridad de cualquier intervención dirigida al tratamiento de la hemorragia posparto. Realmente se logró encontrar evidencia para el tratamiento médico, los medicamentos. No se encontró evidencia realmente para las otras prácticas. Entonces, miremos lo de medicamentos. Cuando comparamos oxitocina nuevamente con misoprostol como terapia de primera línea, fueron todos estos estudios y el objetivo fue evaluar la efectividad de los medicamentos para detener la hemorragia en 20 minutos. No hubo diferencias en mortalidad, no hubo diferencias en la necesidad de histerectomía, pero las pacientes que recibieron misoprostol tuvieron un aumento fue mayor el número de mujeres que tuvieron pérdidas adicionales a los 1000 mililitros. ¿Qué concluye la revisión? Que las pacientes realmente, como terapia inicial, el medicamento de elección es la oxitocina. Esta comparación es entonces misoprostol versus placebo en las pacientes que están recibiendo oxitocina. Ojo con esta comparación. Entonces, yo tengo la paciente, 5 unidades venosas, sostenimiento, la paciente sigo sangrando. A un grupo le doy misoprostol y al otro grupo le doy placebo. ¿Qué encontraron? No hay reducción de la mortalidad, no hay reducción de la histerectomía y tampoco hubo reducción de las pérdidas adicionales mayores a 500 o mayores a 1000. Es decir, el misoprostol realmente no presenta un beneficio adicional cuando yo ya le estoy administrando a la paciente el tratamiento con oxitocina. ¿Cuáles son las conclusiones de esta revisión? Debe ser la oxitocina intravenosa el medicamento recomendado como el más efectivo para el tratamiento de la hemorragia posparto de vía atonía. El misoprostol no ofrece ningún beneficio adicional cuando se compara con el placebo. Y no se identificaron estudios evaluando intervenciones quirúrgicas o radiológicas para el tratamiento de la hemorragia posparto. Entonces, mensaje grande, realmente no ofrece beneficios el misoprostol y ya hemos hablado un poquito de los efectos adversos que sí pueden presentar las pacientes. Entonces viene el tiempo 20 a 60 minutos. Si la paciente tiene un choque grave o tiene un choque moderado y todavía yo no he logrado controlar la causa del sangrado, es el momento de iniciar sangre tipo específica, AB, sin pruebas cruzadas. Iniciar medidas de hemostasia quirúrgica en menos de 20 minutos. ¿Cuál debe ser la medida de hemostasia inicial? La medida de hemostasia inicial recomendada en la guía y en general por toda la evidencia es el taponamiento uterino con balón hidrostático, sea el balón de Bacri o el taponamiento con balón hechizo, digamos, con la sonda de Nelaton y el condón. Hablemos de medidas que salvan vidas, que les van a ayudar a controlar la hemorragia. Entonces tenemos la compresión uterina bimanual, una mano en el fondo de saco anterior en forma de puño y la mano que tengo a nivel abdominal lo que hace es comprimir el útero entre mis dos manos. La paciente debe tener colocada una sonda vesical, obviamente si está en un manejo pues por una hemorragia y se activa el código rojo, la paciente debe tener una sonda para poder hacer el masaje. La compresión externa de la aorta es otra de las medidas que nos puede ayudar a disminuir el sangrado cuando voy a hacer la revisión o cuando estoy esperando
estoy armando el preservativo para realizar el taponamiento. ¿Cómo se realiza la compresión externa de la aorta? Se hace una compresión tirada hacia la izquierda, o sea, en un punto que está ligeramente hacia la izquierda del ombligo y un poco hacia abajo. Vamos a identificar el pulso aórtico y lo vamos a comprimir hasta que desaparezca el pulso femoral. El taponamiento uterino con balón es una intervención altamente efectiva. Son estudios observacionales, no hay comparaciones, ensayos clínicos pues aleatorios, pero en esos estudios observacionales la eficacia del taponamiento uterino está entre el 85 y el 90%. Aquí tenemos dos balones que son el de Sextaken-Blackmore, que es el de varices esofágicas, y este es el balón específico, que es el balón de Bakri, pero también se puede hacer utilizando una sonda con un preservativo. Y este es el implemento, yo creo que es como más novedoso, que es el traje antichoque, por sus siglas en inglés. Es un traje que está hecho de neopreno y de velcro y que el objetivo es mantener el gasto, aumentar mucho el retorno venoso, aumentar la resistencia vascular periférica y lograr que la paciente, la sangre que tiene, pues se dirija a sus órganos vitales. El traje estaba siendo probado en un ensayo clínico donde mostró una reducción alrededor del 60% de la mortalidad, que desafortunadamente no fue estadísticamente significativa porque tuvieron que suspender el estudio por fondos. Enseguida vamos a mirar un pequeño video, 2-3 minuticos de un video que les quiero mostrar cómo se coloca el traje, porque como dije al principio, esto es de pronto de lo más novedoso. Lo está repartiendo el Ministerio de Salud en los municipios que tienen las razones de mortalidad más altas, y es un implemento que se ha probado en muchas partes del mundo y que obviamente nos va a servir de manera importante para el transporte de las pacientes mientras logramos llegar a un sitio donde haya disponibilidad de sangre, hemocomponentes y personal capacitado para hacerle el tratamiento definitivo a la paciente. Las medidas de rescate, entonces, estamos hablando ya del minuto 60. Siempre tenemos que evaluar la capacidad de asumir la situación. Si tenemos que remitir la paciente a un nivel de mayor complejidad, entonces recuerden que tiene que mantener las medidas de hemostasia, la mando taponada, la puedo mandar taponada y con un traje antichoque. Siempre corregir la CID antes de la cirugía. Y quería hablar unas 3-4 palabritas sobre el tema de la transfusión, porque dijimos al principio que una de las razones por las cuales se mueren estas pacientes es porque nos demoramos para iniciar la transfusión. Entonces, la hemorragia posparto se va a convertir rápidamente en una hemorragia masiva. Estas son las definiciones usuales o tradicionales en trauma de lo que es una hemorragia masiva: pérdida de reposición del 50% del volumen en 3 horas, pérdida de 150 mililitros por minuto mayor o pérdida de 1.5 mililitros por kilogramo de peso en 20 minutos. Pero es que recuerden que dijimos que el flujo uterino al término representa el 20% del gasto de esa paciente. Entonces, al útero le está llegando, en vez de 50 mililitros por minuto que le llega en un estado de no gestación, 500 mililitros por minuto, y la paciente puede perder entre 8 y 10 mililitros. Por ello, rápidamente se va a convertir en una hemorragia masiva. Entonces, cada vez más nos estamos viendo abocados a implementar lo que se llaman protocolos de transfusión masiva en la paciente obstétrica. Si tenemos en mente este cuadrito que ya les había mostrado, entonces para la paciente que está en un choque compensado, generalmente yo no voy a necesitar sangre, solo en algunas condiciones voy a tener que reservar sangre para la paciente que está anémica, para la paciente que va a ser intervenida y tiene 3 cesáreas, entonces voy a reservar 2 unidades de glóbulos rojos. La paciente que tiene un choque leve, es decir, que ha tenido una pérdida entre 1000 y 1500, es probable que necesite sangre en el lapso de 1 hora. Eso si yo no logro controlar la fuente de sangrado rápidamente, y en ese caso sí puedo pedir glóbulos rojos con pruebas cruzadas. Quiero recalcar que el tiempo que necesita la microbióloga o el bacteriólogo encargado de hacer las pruebas cruzadas en el laboratorio es de 45-50 minutos. Entonces, cuando yo pido sangre con pruebas cruzadas,
Ese es el tiempo que tengo que calcular. Por eso no me puedo dar el lujo, cuando tengo una paciente con un choque moderado que necesita sangre más rápido, ponerme a pedir sangre con pruebas cruzadas. Probablemente va a necesitar glóbulos rojos tipo específico sin cruzar, que me lo van a tener disponible en 10-15 minutos, pero si la situación es más grave y lo que la señora tiene es un choque grave, es una verdadera emergencia y necesito la sangre ya. ¿Qué sangre puedo tener disponible? Glóbulos rojos, el paquete de emergencia o negativo. ¿Qué pasa si no hay sangre o negativo disponible, sino que te llaman del laboratorio, lo que está disponible es O positivo y resulta que la señora es RH negativo para terminar de empeorar la situación? Si la señora tiene un choque grave, debo autorizar la transfusión con esa sangre O positivo y si la paciente sobrevive, como esperamos, pues se le pone luego la inmunoglobulina anti-D. Muy importante, por todos los cambios que tenemos en el sistema de coagulación, las pacientes van a tener un acortamiento del tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina activada. Aquí simplemente para mostrarles como un ejemplo. Una paciente puede tener un tiempo parcial de tromboplastina de 25 segundos y al final del embarazo se puede acortar hasta 18. Cuando la paciente empieza a presentar una CID, ese tiempo puede estar en 27 segundos, que representa el valor que nos han dicho que debemos tener, que es de 1.5 como el límite para la administración de plasma fresco congelado. Miren que todavía 27 segundos probablemente va a caer dentro del rango normal que nos reporta el laboratorio, pero ya corresponde al 1.5 del valor que la paciente tenía al final del embarazo. Entonces, el TP y el TPT nos sirven como los elementos para hacerle seguimiento al paciente, pero repito, es la clínica la que nos va a decir qué hemocomponente debo administrar. Por ello, cada vez entonces utilizamos los protocolos de transfusión masiva, simplemente para decirles que los protocolos de transfusión masiva tienen unas proporciones fijas de glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Lo que más se está utilizando es una relación de 1.5 a 1 glóbulos rojos plasma y una unidad de aféresis. Entonces, casi todos los protocolos de transfusión masiva tienen 6 unidades de glóbulos rojos, 4 unidades de plasma fresco y una unidad de plaquetas. Cuando yo pienso que las pacientes van a necesitar más de 10 unidades de glóbulos rojos, debo activar el protocolo de transfusión masiva y luego, si el sangrado continúa, pues ya debo, si todavía no tengo los resultados de laboratorio disponible, vuelvo a repetir el protocolo. Si ya tengo los resultados de laboratorio disponible, simplemente, si cae la hemoglobina, doy glóbulos rojos, si el TP sigue siendo mayor a 1.5, doy plasma fresco, y si el problema es de fibrinógeno, vamos a dar crío precipitado. Las plaquetas, lo ideal es, aunque el nivel que le dicen a uno es mantenerlo por encima de 50.000, probablemente no sea muy adecuado esperar a que la señora esté ahí en 50.000 porque ese es como el límite. Entonces es más adecuado que si las plaquetas están cayendo por debajo de 75, administremos entonces una dosis de adulto. Vamos a mirar entonces, bueno, el ácido tranexámico no vamos a hablar sobre ello, no tenemos tiempo en este momento. Y quiero entonces que veamos un poquito el video, el compañero que me apoya con el video, por favor.